Bueno, bienvenidos a la clase 26, última clase formal del curso. La semana que viene vamos a tener un BIS hablando sobre cosas muy básicas de cuantificación de campo electromagnético sin llegar a ser una verdadera clase de electrodinámica cuántica. La idea para la clase de hoy es terminar con el tema de reacción de radiación, que ya habíamos empezado la vez pasada. Resumiendo brevemente, la idea era tratar hay un comentario en el chat. Esa clase se hace al final, me olvidé de mandarme. Sí, hubo gente que me avisó que no puede venir, pero hubo gente que dijo que le interesaba, así que sí, lo hacemos. Tratemos de ser por lo menos 4 o 5 para que sea más divertido, pero en principio se hace. Si la gente que me escribió que iba a venir se arrepiente, me avisa. Y los que no pueden venir, no se preocupen, porque es claramente un fuera de programa, tampoco no van a parar tanto. Estamos hablando de la clase del miércoles que viene. Es el primero, 2, 3, 4, el 7. El lunes no hay teórica, el lunes todo el día es para la evaluación, así que nosotros nos veríamos recién el miércoles. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? El 7 de julio, San Fermín, pero bueno. Entonces decíamos, la idea era una partícula que radia radiación electromagnética ipso facto, pierde energía, pierde impulso, y por lo tanto tendría que ser posible incorporar esa pérdida en la ecuación de movimiento de la partícula, como uno hace con la ecuación de movimiento de un cohete, incluye la, la reacción, en el caso del cohete, de la pérdida de masa. Y este es un tema clásico, tema que era extremadamente candente, justo antes de la relatividad, entre más o menos del año 2 al año 4, y fundamentalmente los que trabajaron todos en esto, Planck, Lorentz, Abraham, pero los que más avanzaron fueron Lorentz y Abraham, y la propuesta de ellos terminaba siendo agregar a la ecuación de movimiento de esta partícula cargada un término, la, la fuerza de Lorentz, que tenía esta pinta de un término, o sea, un término de orden superior, en el sentido de que uno está acostumbrado a que las ecuaciones de Newton sean de segundo orden. Esto era un término de tercer orden. Gamma es esta cosa que está acá, 12 cuadrados sobre 3c al cubo. Gamma tiene unidades de masa por tiempo, se define un tiempo, dada la masa de la partícula, define un tiempo característico que es típicamente muy corto, es el tiempo que tarda un rayo de luz en atravesar una distancia del orden del radio clásico de la partícula. El radio clásico de la partícula es el radio que tiene que tener una esfera cargada para que su energía electrostática sea igual a su energía en reposo relativista. Bueno, este término efectivamente hace el trabajo en el sentido en que se puede demostrar que el trabajo de esta fuerza es precisamente idéntico a la energía perdida por radiación por la fórmula de Larmor. O sea que todo parece estar bien. Cuando uno lo mira con más en detalle, se da cuenta
que esta ecuación de orden superior es extremadamente patológica porque implica un fenómeno de autoaceleración. O sea, uno le impone una fuerza a esta partícula, la partícula se acelera, por supuesto, en respuesta a la fuerza, pero después empieza a acelerar en respuesta a la propia radiación. O sea, el efecto de la radiación termina siendo una realimentación positiva, pero una realimentación negativa. Y la partícula entra entonces en una órbita que es absolutamente inestable. Ese efecto de realimentación positiva se puede compensar, pero a costa, la fuerza compensadora tiene que empezar a actuar antes que la partícula se acelere por primera vez. O sea que uno resuelve el problema de la inestabilidad a costa de romper causalidad, lo cual es prácticamente peor todavía. Y eso parece ser la alternativa de Hierro en la que nos encajona este approach Lorentz y Abraham. Bueno, lo que hizo esta gente fue decir, evidentemente, en algún paso de todo este argumento cometimos un error, tenemos que volver atrás y hacer un argumento más cuidadoso. Básicamente, conceptualmente, el problema es tener que, o sea, rápidamente se convencieron de que el problema estaba en la hipótesis de una partícula puntual. O sea, una partícula puntual, estaban tratando de calcular la reacción de haber emitido radiación en el punto exacto en el que la radiación se estaba emitiendo, donde se da cuenta que es inherentemente difícil, porque por supuesto en ese punto los campos son singulares. Eso vale incluso en el caso estático, o sea, el campo coulombiano va como 1 sobre R cuadrado. ¿Cuánto vale, si yo tengo una partícula puntual, cuánto vale el campo en la posición de la partícula? Y yo qué sé, no puedo dividir por cero. 1 sobre R cuadrado en R igual a 0 no existe, puede ser cualquier cosa. Acá es el mismo problema compuesto con el hecho de que encima la partícula se está moviendo de una manera arbitraria. O sea que la estrategia de ataque que se dieron fue prescindir de esa hipótesis de una partícula puntual, o sea, tratar de separar el punto en el que se emite la radiación del punto en el que estamos calculando la fuerza debida a los campos electromagnéticos de la radiación emitida. Separar el punto fuente del punto campo. La forma de hacer eso era imaginarse un problema en el que uno ya no estaba hablando de una partícula puntual, sino de una estructura extensa. Estructura que puede ser tanto compuesta por partículas discretas como un continuo. Y entonces pensar que esta estructura se está moviendo de alguna forma, al moverse cada elemento de carga en la estructura iba a emitir radiación, esos campos iban a actuar sobre los otros elementos de carga de la misma estructura y después, bueno, entonces sumando sobre 2 veces sobre toda la estructura, ¿no? Una vez porque para cada punto de la estructura tomamos los campos emitidos por todos los otros puntos. Y la segunda, ahí calculamos la fuerza sobre cada elemento de carga en la estructura. Y después encima sumamos sobre todos sumamos todas esas fuerzas para encontrar la resultante sobre la estructura. Y bueno, uno tiene el reflejo pavloviano de decir que esa suma total tiene que dar 0 porque
cada dos puntos dentro de la misma estructura, las fuerzas se compensan por el principio de acción y reacción. Pero en realidad, precisamente en este problema eso no vale, porque hay una tercer componente del impulso, que es el impulso que se lleva al campo electromagnético. Entonces, en realidad, esa suma de las fuerzas sobre todos los puntos de la estructura, causadas por los mismos puntos de la estructura, termina no dando cero. No le da una resultante, o podría dar una resultante distinta de cero, que es precisamente lo que estamos tratando de calcular. Y hasta acá, más o menos, era, un poquito más de acá en realidad, era hasta donde habíamos llegado la clase pasada. ¿Está bien? ¿Todos me acompañaron hasta acá? En realidad habíamos visto un poquito más que esto, pero esto en algún sentido es el punto culminante. Bien. Bueno, está bien, bárbaro, pero hay que hacer la cuenta, ¿no? Entonces, una primera simplificación era, bueno, tomar una estructura rígida, o sea, hay una variante de este argumento, que es lo que se llama el modelo de Einstein-Hopf. No, cuando yo les digo que trabajaron todos en esto, es porque trabajaron todos en esto. Que el modelo de Einstein-Hopf es un dipolito, son dos cargas unidas por un resorte, con lo cual cada una de las cargas se puede mover independientemente. Pero una cuenta más simple es tomar una estructura rígida. Las conclusiones del modelo de Einstein-Hopf son esencialmente las mismas a las que vamos a llegar nosotros. O sea que vamos a simplificarnos la vida pensando que tenemos una estructura rígida y encima no le vamos a permitir rotar, con lo cual toda la trayectoria de la estructura queda definida si definimos la trayectoria de un punto, que podemos pensar en una estructura, por ejemplo, con simetría esférica, y que ese punto característico sea el centro de la estructura. Entonces, como la distancia de cualquier punto de la estructura del centro va a permanecer constante, si yo digo en cada momento la posición del centro, tengo definida la posición de toda la estructura. O sea que esto reduce el movimiento de la estructura al movimiento de un único punto característico. Después, otra simplificación importante es que vamos a considerar solamente las pequeñas oscilaciones de la posición de la estructura. O sea, vamos a escribir las ecuaciones de movimiento, pero bajo la hipótesis de que este centro nunca se aleja demasiado del origen, y entonces solamente vamos a linealizar las ecuaciones en el desplazamiento del centro de la estructura. Nos vamos a quedar solamente por términos que son lineales en X o en X punto o en las derivadas sucesivas de X. O sea que básicamente la pregunta que nos estamos haciendo es, bueno, si la estructura está en reposo con el centro en el origen, se va a quedar ahí, porque una partícula en reposo no radia, entonces seguro que no va a haber ningún tipo de fuerza extraña. La desplazamos un poquito respecto del origen, ¿qué pasa? O sea, vuelve al origen y se vuelve a quedar en reposo, se pone a oscilar alrededor del origen o se dispara y se va acelerándose exponencialmente. La pregunta que estamos haciendo es la pregunta por las pequeñas oscilaciones en el desplazamiento de esta estructura. Como estamos asumiendo una estructura rígida, no tenemos el problema de modos normales de mecánica, ¿no? Que es tener una molécula y pensar en los modos de vibración de la molécula.
Bueno, no, esta estructura no puede vibrar, es absolutamente rígida, no puede rotar, porque no la dejamos, no porque no pueda, y el único grado de libertad que le queda entonces es el grado de libertad de traslación. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? ¿Siguen conmigo? Bien. Entonces, bajo esa hipótesis, bueno, la densidad de carga tiene la densidad de carga cuando la estructura está quieta, o un término lineal que corresponde al desplazamiento respecto del origen. Y lo mismo pasa con la densidad de corriente. Cuando la estructura está quieta, no hay densidad de corriente, de manera que el desarrollo de Taylor de la densidad de corriente empieza con el término lineal. Y estas son la densidad de carga y la densidad de corriente que vamos a meter en las ecuaciones de Maxwell. Para resolver las ecuaciones de Maxwell, esto también lo habíamos visto el lunes, bueno, esencialmente vamos a usar las funciones de Green retardadas para lograr imponer causalidad, incorporar causalidad. Tenemos que desplazar esta frecuencia en el plano complejo. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que la función de Green evaluada en un valor real de la frecuencia es el límite de la función de Green evaluada en una frecuencia compleja, cuando la parte imaginaria de esa frecuencia compleja tiende a cero por arriba. O sea, básicamente estamos definiendo la función de Green sobre el eje real como el límite de una función definida en el semiplano complejo superior. Y físicamente lo que estamos diciendo es que no existe el oscilador armónico no amortiguado en física, que en física todos los osciladores armónicos son el límite de un oscilador armónico amortiguado cuando el amortiguamiento tiende a cero. Básicamente estamos diciendo eso. No es que esta estructura se mueve en vacío, siempre hay algún tipo de medio material, ese tipo de medio material tiene alguna conductividad infinitesimal que hace que algo de energía se disipe en forma de calor. Y después tomamos el límite cuando esa conductividad tiende a cero. Así que con esto, con este truco tenemos nuestras soluciones. Encontramos los potenciales, la fuerza de origen magnético termina siendo de orden superior en el desplazamiento, termina siendo de orden por lo menos cuadrático al desplazamiento, por lo cual la despreciamos. Nos quedamos solo con la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica tiene este desarrollo, donde hay un término que no depende del desplazamiento, que esencialmente es simplemente el potencial coulombiano de la estructura, y después los términos que realmente importan, que son los que son lineales en el desplazamiento. Y esta roca, que es la transformada de Fourier de la densidad de carga de la estructura en reposo. O sea, la gracia que tiene la ecuación 36 es que toda la dependencia con las oscilaciones, porque esto es la transformada de Fourier, de el centro de la estructura, toda la dependencia con el movimiento de la estructura es explícita, está en este X de omega. Rho de K es la transformada de Fourier de la estructura en reposo. Y ahora sí nos estamos empezando a meter en terreno desconocido. Despreciamos el posible autocampo. Esto es algo, a lo mejor acá, si realmente Rho fue una densidad de carga en volumen, este argumento está bien, el autocampo generado por un elemento de carga en volumen mueve más rápido que el campo generado por
las otras estructuras. Después vamos a usar este argumento para en realidad una densidad superficial de carga. Y ahí es más dudoso. Quizás acá uno podría argumentar que acá hace falta un factor 1/2, como cuando uno está calculando la, la fuerza sobre un elemento de carga en superficie de un conductor. Pero bueno, el peor de los casos es eso. Lo peor que puede pasar es que nos estemos comiendo un factor 1/2. No va a cambiar cualitativamente el argumento que estamos haciendo. Así que lo dejo así. Y de vuelta, esto es la fuerza sobre un elemento de carga en la estructura. Y lo que yo quiero es la resultante de todas estas fuerzas. Entonces, aplico la transformación de Fourier, o sea, el teorema de Parsifal. La integral de 3x de ρ de x por e de x es lo mismo que la integral de 3k de la transformada de ρ conjugada por la transformada de e. Eso es simplemente una propiedad de la transformación de Fourier. Tengo que tener cuidado con los tiempos, porque si también voy a transformar Fourier en el tiempo, bueno, la transformada del producto es la convolución de las transformadas. O sea que en principio me queda una fórmula de esta pinta. Pero tengo la ventaja, esto hay que chequearlo un minuto, ¿no? Fíjense, tanto ρ como E tienen términos de orden 0 y términos de primer orden. El producto de los términos de orden 0 entre sí no me interesa. Primer orden siempre en el desplazamiento x de omega, ¿no? Presten atención a esto. El producto de los términos de orden 0 no me interesa. Yo ya sé que la autofuerza cuando la partícula está en reposo es 0. Lo puedo verificar, es 0 simplemente por simetría, porque aparece en la integral, junto con eso k, aparece un vector k, y eso hace que todo el integrando sea impar en k. O sea que lo que me preocupan son, voy a tener los términos de primer orden en ρ, multiplicando al término de orden 0 en e, o los términos de primer orden en e, multiplicando a los términos de orden 0 en ρ. Y todo lo demás no me interesa porque ya es de orden superior. O sea, son los términos de orden 0 en ρ por lo de primer orden en e, los términos de orden 0 en e por el primer orden de ρ. Ahora, cuando voy a mirar realmente qué es, los términos de orden 0 en e son proporcionales a una delta. Y lo mismo pasa con los términos de orden 0 en ρ. Entonces, en realidad, la convolución se vuelve trivial porque la delta es la identidad es el elemento neutro para la convolución. Cualquier cosa, convolución con la delta, o sea, cualquier función convolucionada con la delta es igual a la función original. Entonces, en ambos casos, me termina saliendo algo que es proporcional a x de omega. Cuando digo ambos casos, quiero decir los términos de orden 0 en ρ por los términos de primer orden en e, por los términos de orden 0 en e, por los términos de primer orden en ρ. En los dos casos me termina quedando algo proporcional a x de omega. A la misma omega, la misma frecuencia a la que estoy calculando la transformada de Fourier de la fuerza. Y por lo tanto, simplemente reúno todo lo que está multiplicando a x de omega. La integral en omega prima desaparece porque siempre tengo términos que van como la delta de omega menos omega prima. Y todo lo demás lo junto en una gran caja negra que llamo lambda de omega, que es finalmente la fórmula 39.
sea, la fórmula 39 es agarrar esto, reemplazar las expresiones que ya teníamos, sacar factor común, x de omega, en cualquier cosa que aparezca y juntar, mirar qué es todo lo demás que queda. ¿Está bien? ¿Esto se entendió? ¿Estamos? Bueno. Bueno, eh, este tipo de expresiones, fíjense que el lambda de omega es complejo en general por este y epsilon, ¿no? Y además porque después vamos a buscar, o sea, vamos a buscar las frecuencias propias de este sistema. Vamos a encontrar las soluciones de la ecuación de movimiento sin fuerza aplicada, los movimientos propios de esta estructura. Y en general eso van a ser, esperamos que sean oscilaciones amortiguadas, o sea que vamos a buscar soluciones de la ecuación de movimiento con omega complejo. O sea que, por supuesto, omega van a ser oscilaciones amortiguadas si las soluciones que encontramos de con omega complejo con parte imaginaria positiva. Perdón, con las convenciones que estoy usando con parte imaginaria negativa, porque estoy escribiendo la solución como e a la menos i omega t. Entonces, esperamos que todas las soluciones de la ecuación de movimiento correspondan a frecuencias complejas con parte imaginaria negativa. Si nos aparece una solución con parte imaginaria positiva, eso quiere decir que la partícula es inestable, que hay una solución de la ecuación de movimiento de la partícula que va como e a la algo positivo por t. Y eso, bueno, diría que la partícula es inherentemente inestable, no puede quedarse, nunca puede quedarse quietita en el origen, apenas la desplaza un poquito del origen, engancha con la exponencial y se va. Lo que estaba diciendo, o sea, hay muchísimo hecho, hay muchos trucos para encarar una fórmula de este tipo, hay muchísimas cosas que uno puede decir acerca de la pinta que tiene lambda de omega. Sí, yo lo puedo escribir de esta manera con esta cosa que está acá arriba, es algo real y positivo. Ya solamente con eso y unas toneladas de cálculo complejo, uno ya puede decir un montón de cosas. Pero nosotros, para tratar de hacer algo más intuitivo, no vamos a seguir la cuenta con este nivel de abstracción, sino que simplemente vamos a asumir una forma concreta para este rho de K que sea suficientemente sencillo como para que las cuentas se puedan seguir analíticamente. O sea, vamos a perder generalidad, pero vamos a mantener, no vamos a tener que apelar a argumentos de análisis complejo para ver qué podemos decir acerca de este lambda de omega. Simplemente vamos a hacer la cuenta y vamos a ver qué sale. Van a tener que creerme que lo que va a salir es bastante genérico, o sea, las propiedades cualitativas de la solución son bastante independientes de la forma de rho de K. Básicamente están determinadas por la estructura analítica de esta función lambda de omega. Pero yo solo se las voy a mostrar en
un ejemplo concreto. ¿Está bien? O sea, lo que vamos a hacer ahora es decir quién erró de K y vamos a hacer la cuenta. ¿De acuerdo? ¿Me acompañan? Bueno. Fíjense cómo quedó la ecuación de movimiento de la partícula, ¿no? O sea, hasta acá tenemos, esto no es la ecuación de movimiento, es la transformada de Fourier de la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es el término de Newton, ¿no? Masa por aceleración, transformada de Fourier, la aceleración es menos omega cuadrado por x de omega, igual a la fuerza del autocampo más cualquier otra fuerza externa que se me ocurriera poner. No voy a poner otras fuerzas externas, solamente voy a dejar la fuerza del autocampo. La fuerza del autocampo del lado derecho de la ecuación tendría que haber sido lambda de omega por x de omega. Lo paso al lado izquierdo, me queda menos lambda de omega. Entonces fíjense que ya tenía un menos porque la aceleración era menos omega cuadrado, menos lambda. Entonces simplemente el menos no lo escribí. Y la ecuación de movimiento de la partícula en dominio frecuencia me queda la 40. Fíjense que esto es lo mismo que hacían en mecánica cuando buscaban las pequeñas oscilaciones de una molécula, ¿no? Encontrar las soluciones de las ecuaciones de movimiento sin forzar. Acá también, cada valor de omega que sea una raíz de este corchete va a marcar un modo normal de la estructura. Una manera que va a tener la estructura de vibrar alrededor del origen sin deformarse, pero que es consistente con las ecuaciones de movimiento. O sea, las raíces de este corchete son los modos normales de el movimiento de la estructura. ¿Está bien? ¿Se acuerdan del capítulo de pequeñas oscilaciones de mecánica? Porque esencialmente lo que estamos haciendo es eso. ¿Está? Bien. Ahora, este primer término es el término de Newton, ¿no? Masa por aceleración. Pero, pues lo que viene ahora es quizás conceptualmente lo más difícil de toda la clase. ¿Qué es la masa? No, metida en un sistema cualquiera. ¿Qué es la masa del sistema? ¿Cómo defino la masa? Bueno, lo que define la masa es que cuando yo tengo el sistema a baja frecuencia, la ecuación de movimiento, si no hay ningún tipo de forzado externo, que es el caso que estoy mirando, porque el autocampo no es un forzado externo, el autocampo es una propiedad del sistema. No puedo agarrar el sistema y sacarle el autocampo, está siempre ahí. Entonces, ¿cómo defino la masa? Bueno, lo que define la masa es que a baja frecuencia yo espero que la ecuación de movimiento de la partícula sea masa por aceleración igual a cero. Entonces yo tengo m sin la d, m por omega cuadrado igual a cero. Una forma de identificar quién es ese coeficiente m es derivo dos veces respecto de omega, la ecuación de movimiento, y eso me da dos veces la masa. ¿Cuál sería la definición de masa?
Bueno, la definición de masa es: agarre la ecuación de movimiento, derívela dos veces respecto de la frecuencia, toma el límite cuando la frecuencia tiende a cero, eso le va a dar un numerito por definición, ese numerito es dos veces la masa. Eso es la definición de masa. ¿Están de acuerdo? Es un detalle sutil, ¿eh? ¿Entendieron la definición de masa? O sea, lo que estoy diciendo es, la masa es la inercia de este sistema. Es el cociente entre la aceleración y la fuerza cuando yo le aplico una fuerza. Pero cuando yo le aplico una fuerza a este sistema y lo muevo, también muevo el autocampo. Muevo todo, muevo el campo coulombiano y muevo también el autocampo. Y eso contribuye a la inercia, no puedo no tenerlo en cuenta. Entonces, en realidad, lo que yo llamo la masa de la partícula, lo que yo mido con una balanza, tiene la contribución de esta masa desnuda, que sería la masa que tendría la partícula si no estuviera cargada, lo cual es una abstracción, es una entelequia, es algo que no existe. No existe un electrón que no esté cargado, entonces hay un electrón. Entonces, esa inercia tiene en cuenta esta masa desnuda, entre comillas, pero también tiene en cuenta la contribución a la inercia del campo. Yo tengo que mover el campo con la estructura. Por lo cual, lo que yo mido con una balanza no es esta masa desnuda, es la inercia de todo el complejo. Y la forma en que yo identifico cuánto va la inercia de todo el complejo, la estructura con su campo, bueno, agarro esta ecuación de movimiento, la derivo dos veces respecto de la frecuencia y tomo después el límite cuando la frecuencia tiende a cero. Y eso me tiene que dar dos veces la masa real, la masa que yo puedo medir con una balanza. ¿Está bien? No es un concepto simple, ¿eh? Pero más, ¿nos animamos a seguir? Bueno, no es un concepto sencillo, no se preocupen. El caso es que cuando yo hago... Espera, ¿qué pasó acá? Ah, espera un segundo. No, me está faltando... Ah, acá está. El caso es que cuando yo hago la cuenta, resulta que... Acá, disculpen, acá tenía que ser una derivada segunda. Me cometí un error cuando lo escribí, ¿no? Es la derivada segunda respecto de la frecuencia dos veces. Bueno, resulta que este límite, que calcular la derivada segunda en cero, básicamente es lo mismo que dividir por omega cuadrado, porque este lambda de omega va a tener un desarrollo de Taylor en la frecuencia que va a empezar en omega cuadrado, y por lo tanto el único omega cubo, omega cuarta, etcétera, no van a contribuir a esta derivada segunda. Lo que veo es que este límite, el límite de lambda de omega sobre omega cuadrado, cuando la frecuencia tiende a cero, no es cero. Y que por lo tanto, esta MD, esta masa desnuda, no es algo que yo pueda medir. Lo que yo puedo medir es esta suma. Lo que yo observo como la inercia de este sistema es toda la suma. Mientras que MD, bueno, es un garabato. Claro, cuando yo era estudiante de MD era un garabato
sobre el papel. Ahora MD es, ¿cómo se llama? Es algunos bits en la pantalla nada más. Pero no quiere decir nada, o sea, no es algo que tenga un sentido físico. Yo no puedo medir MD. Yo lo único que puedo medir es M. Y M tiene estas dos contribuciones. Lo que hubiera sido la inercia de la estructura si no hubiera estado cargada, si es que tal cosa es concebible, más la inercia contribuida por la contribución de los campos electromagnéticos a la inercia del sistema. ¿Está bien? Por ahora nos quedamos acá. Ahora vamos a ver el otro signo igual. Pero hasta ahora nos interesa llegar hasta acá, que lo que yo puedo medir no es MD. Es MD más otra cosa. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, acá de vuelta tenemos el problema de quién es esta otra cosa. Entonces, como les decía, ¿no? En vez de tratar de hacer algún enunciado muy general, simplemente vamos a tomar un tipo de estructura. El único motivo para tomar ese y no cualquier otro es que con esto vamos a poder hacer todas las cuentas. ¿Qué es una cascada esférica? Sea una esfera centrada en este punto X con una densidad superficial de carga homogénea. Entonces, acá estaría la estructura, ¿no? La estructura es una delta concentrada cuando el radio de coordenadas esféricas es el radio de la esfera. La normalicé para que la carga total de la estructura sea E. Bueno, con esto uno puede calcular muy fácilmente la transformada de Fourier, teniendo la transformada de Fourier. Fíjense que esto es, acá no hay X, ¿no? O sea, esto es la transformada de Fourier de la estructura como si estuviera en reposo. Bueno, teniendo esto, lo meto acá y calculo quién es este lambda de omega. Es una cuenta completamente elemental. Está hecha en la nota que subí al campus junto con este PDF. O sea, en la nota que subí con esto está el paso, está detallado cómo voy de 41 a 42. Entonces, créanme que efectivamente, cuando uno calcula la integral que da lambda de omega, le da efectivamente todo esto. Y además vamos a apelar al teoremita que dice que si dos funciones analíticas coinciden en el eje real, entonces coinciden en todo punto del plano complejo. Y vamos a asumir que la fórmula 42 sigue valiendo aun cuando omega sea complejo. O sea, hago la aclaración porque en el paso de 41 a 42 uno usa que omega es real, porque necesita saber dónde están los polos de una cierta integral. Pero la fórmula 42 va a seguir valiendo aun cuando omega sea complejo. Y ahora, entonces, bueno, fíjense una cosa que decía. Yo les decía que el desarrollo de Taylor de lambda como función de omega empieza en omega cuadrado. Efectivamente, lo único que tengo que desarrollar es la exponencial. El término independiente es 1, me cancela este término independiente, me queda el término lineal, 2i omega r sobre c. Esta omega del término lineal del paréntesis con esta omega me da un omega cuadrado.
todos los términos sucesivos me van a dar términos de orden superior. O sea que cuando yo quiero calcular esta inercia viendo cuál es la parte de lambda de omega que se comporta como omega cuadrado, bueno, es este factor, que son todas constantes, la i se me va a ir con la i, me queda un menos, se va con este signo menos, y después me van a aparecer 2r sobre c por omega, que con este omega me da un omega cuadrado. O sea que acá yo habiendo elegido una forma suficientemente simple de la distribución de carga, yo puedo efectivamente terminar esta cuenta. Puedo calcular quién es lambda de omega sobre omega cuadrado, el límite de omega tiende a 0, me da esto. Y acá es donde se ven las patas de la sota. Porque fíjense que si yo quiero tomar el límite de una partícula puntual, que era con lo que habíamos empezado la clase, ¿no? La fórmula de Lorentz y Abraham era la autofuerza sobre una partícula puntual. Ahora tendría que tomar el límite cuando R tiende a 0. Pero todo esto se hace indefinidamente grande. Ah, pero M no puede ser indefinidamente grande, ¿no? Si mi partícula es un electrón, M es 10 a la menos 26 gramos. Y es 10 a la menos 26 gramos. No, no es cualquier otra cosa, más o menos 10 a la menos 30 kilos. Y es eso. No, no es infinita. Entonces, pero este término, si yo acá pongo cualquier radio que uno pudiera asignarle a un electrón, este término va a dar mucho más que 10 a la menos 26 gramos. ¿Cómo puede ser? Bueno, si este término es más grande que m, y md más este término me tiene que dar m, bueno, md tiene que ser negativo. O sea, esta masa, que sería la inercia que tenía la estructura si no estuviera cargada, si el radio de la estructura es suficientemente chico, y tiene que ser muy grande y negativo. Lo que yo puedo medir, la inercia de todo el complejo, eso sí es positivo y finito. Pero lo que hubiera sido la propiedad de la estructura en ausencia de campo, y eso se vuelve infinito si yo realmente quiero tomar el límite de R tendiendo a 0, y es negativo. Cuando R es suficientemente chiquito. Si R es suficientemente grande, no hay problema. Pero hay un límite mínimo. A partir de ese límite mínimo, si yo quiero hacer un R todavía más chico, necesito que la masa desnuda sea negativa. E inmensa además, muy grande. O sea, lo que yo hago al pasar de la masa desnuda a la masa, punto, la que yo puedo medir, es lo que se llama una renormalización. Yo escribo una teoría y en esa teoría hay coeficientes que yo les pongo nombre, como a esta E, a esta MD. Son coeficientes, son números que aparecen en la expresión matemática de la teoría.
pero que no significan nada por sí mismos, no son cosas que yo pueda medir necesariamente. Yo necesito la teoría para calcular las cosas que puedo medir, en este caso M. Y las cosas a las que le asigno valor son las cosas que puedo medir, que son las variables renormalizadas. La renormalización está en que M es el garabato que aparece sobre el papel más un término de corrección que me lo predice la misma teoría. La renormalización está en corregir el garabato que aparecía sobre el papel de la manera en que la teoría me dice que lo tengo que corregir para llegar a la cosa que yo realmente puedo observar. Y bajo determinadas circunstancias, resulta que el garabato que estaba sobre el papel tiene propiedades rarísimas. Por ejemplo, el hecho de que sea infinito. Bueno, no importa, porque lo que realmente importa son las propiedades de lo que yo puedo medir, no las propiedades de las cosas, de los coeficientes que usé simplemente para poder expresar la teoría de una manera que me permite operar con ella. Es simplemente haber introducido un MD es simplemente porque es la única forma en que yo sé hacer la cuenta. Pero lo que realmente me importa es el resultado de la cuenta, no cómo la hice. Y eso se llama renormalizar. Cuando Abraham y Lorentz inventaron la renormalización en 1902, ellos no sabían que estaba resolviendo un problema que iba a ser absolutamente urgente en 1950, cuando la gente realmente empezó a estudiar física de partículas, de tratar de calcular cosas como, por ejemplo, secciones eficaces de colisiones entre partículas, empezaron a dar infinitos por todos lados. De hecho, desde la semana que viene vamos a ver un ejemplo de uno de esos infinitos. Y la teoría no tenía ningún sentido. Esto es algo que empezó en los años 30, cuando la gente empezó a mirar física nuclear en serio. Más o menos se las ingeniaron para pasar la Segunda Guerra, pero ya después de la Segunda Guerra, ya para los 50, hacía falta una solución a este problema. Y la solución, la que encontraron Tomonaga, Schwinger y Feynman, era que hacía falta renormalizar. O sea que sí, los infinitos desaparecían, pero desaparecían en la parte de la teoría que no importaba, porque no era la parte que uno realmente podía observar. O sea, lo que uno tenía que garantizarse era que las cosas que uno podía observar tenían los valores que uno observaba efectivamente. Eso se llama renormalizar. Y el método de renormalización fue lo que permitió a Tomonaga, Schwinger y Feynman rescatar a la teoría cuántica de campos y dar origen a la física de partículas tal como nosotros la conocemos. O sea que este es el primer ejemplo histórico de una renormalización en física. Yo decía, bueno, cuando R es suficientemente grande, mientras este término adicional sea más chico para el electrón 10 a la menos 26 gramos, no hay ningún problema. El problema es cuando R se hace más chico que algo. Cuando R se hace más chico que un cierto valor límite, para poder mantener de este lado los 10 a la menos 26 gramos, acá necesito una masa desnuda negativa. Este límite es, hago la cuenta, ¿no? Este límite me da
2/3 del radio clásico del electrón. ¿Se acuerdan que el radio clásico era E cuadrado sobre mc cuadrado? O sea que esencialmente el 2/3 es un detalle. Lo que estoy diciendo es que mientras el radio de la estructura sea más grande que el radio clásico de la estructura, o sea que la energía electrostática de esta estructura es mucho más chica que la masa, la energía en reposo, el mc cuadrado de la estructura. Bueno, ahí está todo bien. Ahora, si yo quiero que el tamaño de mi estructura sea más chico que el radio clásico, ahí voy a necesitar una masa desnuda negativa. Y ahí es cuando todo se vuelve inestable. O sea, con una masa desnuda negativa, con un signo menos acá, es cuando vamos a ver que existen modos normales, existen raíces de este corchete, existen raíces, cuando acá tengo un signo menos, existen raíces de este corchete en que omega es real y positivo. O sea que hay modos normales que son inherentemente inestables. Yo desplazo a la partícula del origen, la partícula se engancha con una trayectoria que va como e a la más algo por t y se va, realimentada positivamente por su propia reacción de radiación. O sea que todos los problemas aparecen cuando yo me quiero imaginar que podría tener una estructura más chica que su propio radio clásico. Si mientras el tamaño de la estructura sea más grande que el radio clásico, está todo bien. Y la ecuación de movimiento, aún teniendo en cuenta el autocampo, es perfectamente estable. Y lo único que queda por hacer es simplemente hacer la cuenta. O sea, poner acá la... Poner acá la fórmula para lambda de omega, tenemos una expresión analítica, y buscar los modos normales, buscar las raíces del corchete. O sea que lo que queda por hacer acá es simplemente voy a terminar la cuenta y les voy a mostrar que para esta estructura en particular, lo que les acabo de decir es cierto, que cuando el radio de esta esfera es más chico que 2/3 el radio clásico de toda la distribución de carga, efectivamente me aparece un modo normal con una frecuencia que tiene una parte imaginaria, real y positiva. Así que parece un buen momento para parar, porque lo que va a venir ahora simplemente es una cuenta hasta el final. ¿Así que están de acuerdo? Tomamos 15, seguimos y 25. Bueno, ¿alguna pregunta antes que nos vayamos? Parece que no. Vamos a pausar esto. Bueno, entonces, lo que quedaba por hacer era agarrar la fórmula que teníamos del m omega cuadrado más lambda de omega, reemplazar la fórmula que tenemos para lambda de omega, que por supuesto ahora todo esto vale exclusivamente para la cáscara con densidad carboniforme, y queda la ecuación 47, donde este coeficiente, bar teta, es 2/3 del radio clásico de la estructura dividido el radio efectivo, ¿no? Que el radio clásico es C cuadrado sobre mc cuadrado. Y bueno, ya hay que buscar los ceros de todo esto. Hay un cero obvio, omega igual a cero, o sea que la estructura permanezca en reposo, sigue siendo una solución.
La pregunta es, ¿qué otros cedos hay? O sea, si es que hay otros cedos. La ventaja que tenemos es que tenemos una expresión analítica explícita. Obviamente no es increíblemente sencilla, pero podría ser mucho peor. Bueno, para empezar, es complejo, ¿no? Para cualquier valor de omega, esto en general va a ser un número complejo. Ya sabemos que omega cuadrado puede ser cero, o sea, acá estamos buscando soluciones con omega distinto de cero, por lo cual nos podemos olvidar del omega cuadrado, solo tenemos que matar al corchete. Para que una expresión compleja sea cero, tiene que ser cero tanto la parte real como la parte imaginaria. Entonces, definiendo estos nuevos parámetros, psi y eta, que es simplemente adimensionalizar la frecuencia, la ecuación que queda es la 49, y separando la parte real y la parte imaginaria, llegamos a la ecuación 50. Entonces, acuérdense, bar teta es esencialmente el cociente entre el radio clásico y el radio. O sea que cuando la estructura es chiquita, bar teta es grande. Cuando la estructura es grande, bar teta es chiquito. Nuestra expectativa es que cuando bar teta sea chiquito, haya soluciones con eta menor que cero. Y bueno, claro, cuando eta es menor que cero, e a la menos eta es un número grande, o sea que 1 menos coseno de xi puede ser tanto positivo como negativo. Estamos diciendo que eta es chiquito, estamos en el caso en que la estructura es grande, por lo tanto 1 menos eta es un número positivo. Estamos buscando soluciones con eta negativo, o sea que todo esto es negativo. Bueno, puede ser. Eh, o sea que cuando, cuando la estructura es grande, es posible que haya soluciones, pero soluciones estables, con que eta es menor que cero. Eta menor que cero es estabilidad, el peligro es eta mayor que cero. Cuando la estructura es grande, ver eta es chiquito, se ve que eta no puede ser positivo. Porque con eta positivo, bueno, e a la menos eta es estrictamente menor que 1. Cualquiera sea el valor de xi, este corchete va a ser positivo. Bar teta también es un número positivo. 1 menos bar teta es positivo, porque estamos diciendo que bar teta es chiquito. Si eta también fuera positivo, me quedaría la suma de dos números positivos. Eso no puede valer cero. O sea que ya sabemos que cuando la estructura es grande, va a estar todo bien. Las únicas soluciones son soluciones estables. El problema aparece cuando bar teta es cuando bar teta es grande, o sea, cuando el radio es chico. Porque cuando bar teta es más grande que 1, bueno, está bien. Si eta es positivo, es cierto, este corchete va a seguir siendo positivo, bar teta es positivo, todo este segundo término es positivo, eta estamos buscando soluciones que sean positivas, y bueno, pero 1 menos bar teta es negativo. O sea que no hay ninguna contradicción. O sea que en este momento la situación es, cuando el radio es más grande que 2/3 del radio clásico, está todo bien. Si hay soluciones, son estables. Cuando el radio es más chico que
2/3 del radio clásico, no sabemos, hay que ver. O sea, no podemos excluir que haya alguna solución inestable. Bueno, hay que mirar. Bueno, se puede demostrar que si hay alguna solución inestable, tiene que corresponder a xi menor, a xi igual a 0. Y efectivamente, fíjense que con xi igual a 0, bueno, xi es 0, seno de xi es 0, o sea que esta primera ecuación se vuelve trivial. Y el coseno de xi vale 1. O sea que cuando xi es igual a 0, me queda una única ecuación que solo depende de eta. Cuando lo que me interesa mostrar es si hay o no hay soluciones inestables, va a haber solamente ese caso. Lo que les quedaría a ustedes como ejercicio sería mostrar que si xi es distinto de 0, entonces las soluciones son necesariamente estables. Lo digo de vuelta. ¿Está bien? ¿Listos? Bueno, estamos buscando los modos normales de este sistema. Los modos normales van a ser, uno va a ser omega igual a 0, corresponde a la estructura en reposo, existe, pero no es muy interesante. Los otros van a ser las raíces de este corchete. Esto ve que no es un polinomio. Yo hago el desarrollo de Taylor de esta cosa, tengo todos los órdenes de omega. Correspondientemente, va a haber un infinito de raíces. O sea, hay un infinito discreto de raíces de esta función. Que cuando uno lo mira en detalle se da cuenta que la parte real de las raíces, ¿no? Todas las raíces siempre las voy a poder escribir como C sobre 2R por xi más i eta. Los valores de xi están más o menos equiespaciados. O sea, más o menos en cada intervalo de 2pi va a aparecer una raíz. Y después, dado el valor de este coeficiente bar teta, que es 2 veces el radio clásico sobre 3 veces el radio. O sea, dado, una vez que digo que ubiqué la parte real de la raíz, dado el coeficiente bar teta, voy a encontrar la parte imaginaria de la raíz. Y en general, para todas las raíces con xi distinto de 0, esa parte imaginaria va a ser negativa. Y el resultado entonces es que ese modo normal va a corresponder a una oscilación amortiguada. Está todo bien. Ahora, hay que analizar qué pasa con las raíces cuando xi es igual a 0. O sea, de todas las infinitas raíces, descartamos todas aquellas que tienen xi distinto de 0. Todas esas corresponden a movimientos estables, independientemente de qué pase con bar teta. Hay la singularidad cuando bar teta es exactamente igual a 1, pero en general todas corresponden a a oscilaciones amortiguadas. Bien, todas las que corresponden a xi distinto de 0. ¿Qué pasa con el caso donde xi es igual a 0? En ese caso, la primera de las ecuaciones 50 es trivial porque me queda 0 más 0 igual a 0. Bien, bárbaro. En general, no porque algo sea sencillo no quiere decir que no sea importante. Pero hay que ver qué pasa con la otra ecuación. Y la otra ecuación termina siendo igual a esto, o sea, siendo un despeje puramente algebraico, la otra ecuación me queda igual a esta, la 51. O sea, acá yo ya puse xi igual a 0. Estoy buscando modos normales de la forma omega es igual a i por eta.
que cuando reemplazo eso en e a la menos i omega t, me van a dar soluciones de la forma e a la eta por t. Bien. Bar teta puede ser o más grande o más chico que 1. Fíjense que eta y 1 menos e a la menos eta siempre tienen el mismo signo. O sea, si eta es positivo, e a la menos eta es más chico que 1 y 1 menos e a la menos eta es positivo. Si eta es negativo, e a la menos eta es más grande que 1 y 1 menos e a la menos eta también es más grande, es negativo. Por lo tanto, la única forma que esta ecuación pueda tener alguna solución no trivial, eta igual a 0 sí es solución porque me queda 0 igual a 0. Pero para que esta cosa tenga que tener una solución no trivial, este cociente, bar teta sobre bar teta menos 1, tiene que ser un número positivo. Porque eta y 1 menos e a la menos eta tienen el mismo signo. Y para que bar teta dividido bar teta menos 1 sea positivo, bar teta menos 1 tiene que ser positivo. O sea que bar teta tiene que ser más grande que 1. Pero bar teta más grande que 1 quiere decir que el radio de la esfera es más chico que 2/3 del radio clásico. O sea que todas las soluciones con parte real de la frecuencia distinta de 0, esas serán estables. Si la estructura es más grande que su radio clásico, no hay soluciones que no tengan la parte real distinta de 0, salvo la solución trivial, omega igual a 0. ¿Qué pasa cuando el radio es más chico que el radio clásico? O sea, ¿qué pasa cuando bar teta es más grande que 1? Bueno, ahí lo que tengo que ver es si la función f de eta igual a eta, o sea, una recta a 45 grados, interseca para algún valor de eta positivo a la función 1 menos e a la menos eta con este coeficiente adelante. Y efectivamente eso ocurre, ¿no? Acá tienen, para distintos valores del radio de la estructura, la línea azul es eta y las otras líneas son el lado derecho de la ecuación 51. Y ven que efectivamente hay soluciones. Los puntos de intersección son soluciones. A medida que el radio de la estructura, curiosamente, todas estas son soluciones a valores de eta positivo. O sea, la raíz es el punto en que se corta. Por lo tanto, cuanto más grande es eta, más inestable es la estructura. O sea, es curioso que la máxima inestabilidad es cuando estoy justo debajo del radio clásico, de 2/3 del radio clásico. Y a medida que yo voy achicando la estructura, se vuelve menos inestable, pero sigue siendo inestable. O sea, lo que demuestra este dibujo es que cuando el radio es más chico que 2/3 del radio clásico, siempre voy a poder encontrar un modo, uno, que corresponde a una solución inestable, a la eta t con eta positiva. Y por lo tanto, el problema que habíamos encontrado originalmente de la autoaceleración de la partícula. Efectivamente, mientras la estructura sea suficientemente grande, no tengo ese problema, pero cuando quiero tomar el límite a la partícula puntual, una vez que
el tamaño de mi partícula es más chico que 2/3 el radio clásico, me aparece el fenómeno de autoaceleración. O sea que efectivamente el problema de Abraham y Lorentz tiene que ver con el paso al límite de una estructura finita a una partícula puntual. ¿Está bien? ¿Se entendió todo esto? De vuelta, las cuentas están hechas en detalle en la nota que acompañó al PDF. ¿Se entendió la idea? A ver, ¿alguien que se anime? Bien. Bueno, terminamos. Es todo lo que les quería mostrar. La pregunta que aparece es, bueno, pero ¿esto es general o es porque elegí, o es una característica de esta estructura en particular, de una esfera cargada con densidad de carga uniforme? Bueno, no, es general. O sea, uno puede ver de la forma de este lambda de omega, eh, que, lo que dijimos en general es lo que va a pasar. La cuenta para la esfera sólida también se puede hacer analíticamente. Es un poquito más complicado, pero se puede hacer. Está hecha en este paper, ¿no? American Journal of Physics del 77. Y el motivo por el cual no vamos a hacer esta cuenta es porque vamos a seguir el consejo de Landau que citan Lifshitz y Halatnikov en su paper fundacional en cosmología relativista, absolutamente fundacional, muy avanzado para su época, de 1963. Este es el Lifshitz de Landau Lifshitz. O sea, esto demuestra que Lifshitz no solo fue el Sancho Panza de Landau. Lifshitz hizo un montón de cosas solito. Muchas de esas fueron, no solo en cosmología, también en física del sólido, tuvo desarrollos muy importantes. Y este es un consejo que más allá de esta clase siempre conviene tener en cuenta, los va a acompañar en toda su vida profesional. Una vuelta de tuerca delirante que tiene todo este problema es que había otra solución que a Abraham y Lorentz en 1902 no se les podía ocurrir. O sea, Abraham y Lorentz se dieron cuenta que había un problema con el concepto de una partícula puntual. Y la solución que se les ocurrió fue, bueno, vamos a pensar en una partícula extensa y después tomamos el límite. Había otra solución, no se les ocurrió. La otra solución era, bueno, ¿qué pasa si yo no sé dónde está la partícula? O sea, ¿qué pasa si yo tengo una región en la que tengo una distribución de probabilidad y la partícula puede estar en cualquier lado dentro de esta región? Y además no solamente no sé dónde está, sino que además tampoco sé dónde se mueve, cómo se mueve, así que la partícula puede pasar de un punto cualquiera de esta región a otro punto cualquiera, conservando la probabilidad, pero teniendo esta capacidad de ir independientemente de cualquier punto a cualquier punto. Bueno, hubieran terminado haciendo esencialmente la misma cuenta, donde hubieran calculado
no pueden calcular exactamente cuál es el campo de esta partícula porque no saben dónde está, pero tienen una distribución de probabilidad para la posición, así que pueden calcular el valor medio del campo. Y después pueden hacer que pueden calcular el efecto de este campo medio sobre la partícula. O un argumento un poquito más sofisticado, de decir, bueno, hago un argumento tipo probabilidad condicional, calculo la, la probabilidad, o sea, calculo la fuerza sobre la partícula en X producida por un campo generado por la partícula en Y después promedio todo eso por la probabilidad de que la partícula hubiera estado en Y cuando generó el campo y en X cuando sufrió la fuerza. Hubiera terminado siendo una cuenta muy parecida a la que efectivamente hicieron. Lo único que en vez de hablar de una densidad de carga, hubiera sido la carga de la partícula multiplicada por una densidad de probabilidad de que la partícula esté efectivamente en tal lugar. Ah, pero lo que yo acabo de describir se parece mucho a una partícula cuántica que está sometida al principio de Heisenberg. Y entonces yo no sé dónde está y tampoco sé cómo se mueve. ¿Y cuál es el tamaño típico de la nube de probabilidad de una partícula cuántica? Y bueno, el tamaño típico, la velocidad nunca va a ser grande respecto de la velocidad de la luz, o sea que la incerteza en el impulso siempre va a ser del orden de mc, la incerteza en la posición es h barra sobre la incerteza en el impulso, eso me da lo que se llama la longitud de onda Compton, h barra sobre mc. Ah, pero nosotros habíamos visto que la longitud de onda Compton típicamente era 10.000 veces el radio clásico de la partícula, porque era esencialmente 1 sobre alfa cuadrado, donde alfa era la constante de estructura fina, que a su vez es 1 sobre 137. O sea que con una partícula cuántica parecería que no habría problemas. La incerteza propia en la posición de la partícula es suficiente como para garantizar que uno está a 4 órdenes de magnitud por encima del tamaño en el que el argumento de Abraham y Lorentz empieza a tener problemas. O sea que había otra solución que en 1902 ni siquiera dos teóricos del calibre de Lorentz y Abraham se les hubiera podido ocurrir. O sea, en ese momento ni siquiera estaba la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico, estaba la cuantificación de Planck de del espectro de cuerpo negro y nada más. Pero podría haber otra solución que pasa por cuantificar la partícula. Y efectivamente es realmente sorprendente, pero efectivamente es cierto, cuando uno cuantifica, cuando uno trata el mismo problema, pero para una partícula cuántica, el problema desaparece y todas las soluciones son estables. Eso está demostrado, este es un paper clásico del 74 de Moniz y Sharp, y un paper más reciente que trata un problema parecido, el modelo de Einstein-Hoff, un dipolo, que lo cito porque Adrián Rubio López es compañero de ustedes. Él se doctoró en el departamento con Fernando Lombardo, ahora está haciendo un postdoc en Europa, y tenemos la esperanza de recuperarlo en algún momento
y que vuelva exacta. Así que esta era la otra solución posible que, por supuesto, en 1902 era inconcebible, jamás se les hubiera ocurrido. Fíjense que recién en 1974 a alguien se le ocurrió decir, ¿qué hubiera pasado si esta partícula hubiera tenido una incerteza propia en la posición? Esta gente hizo la cuenta, ¿eh? No es que hizo un argumento moviendo las manos basado en el principio de incerteza, sino que agarró y realmente hizo la cuenta y mostró que para una partícula cuántica no existe esta solución inestable que sí existe para la partícula clásica. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir acerca de la teoría de Abraham y Lorentz? Bueno, una cosa curiosa es que Abraham y Lorentz lo hicieron bien. O sea, si yo agarro la ecuación de movimiento completa, ¿no? La ecuación de movimiento completa, y tomo el límite cuando R tiende a 0, bueno, acá me queda un término que es lineal en R, pero tengo un 1 sobre R acá, así que se compensa. Todo esto me da un límite finito. Y el resultado termina siendo, si yo estrictamente tomo el límite cuando R tiende a 0, recupero exactamente la misma fórmula que habíamos escrito al principio de la clase, basado en, bueno, pongamos una fuerza que de alguna forma el trabajo de esta fuerza sea, o la potencia de esta fuerza, sea equivalente a la fórmula del arma. O sea que esta es la ecuación de movimiento de una partícula puntual. La situación es la siguiente. Yo tengo una esfera suficientemente grande. Suficientemente grande no es muy grande, porque el radio clásico de la partícula, chiquito, ¿no? 10.000 veces más chico que el radio de Compton de la partícula, o sea, muy chiquito. Bueno, yo sé que la ecuación de Abraham y Lorentz en ese caso está bien y me da todas soluciones estables. Pero mi radio es muy chiquito. ¿Por qué no puedo poner el radio igual a 0? Bien. Bueno, lo que dice Landau, como siempre, cuando uno tiene problemas va a ver qué dice Landau. Lo que pasa es que ustedes están tomando esta ecuación demasiado en serio. O sea, todo el esquema de Abraham y Lorentz fundamentalmente es un esquema perturbativo. Uno tiene un modelo que más o menos funciona sin el electromagnetismo, le mete el electromagnetismo y quiere ver cómo cambia el modelo. Básicamente es un análisis de tipo perturbativo. Entonces, cuando en la fórmula de Abraham y Lorentz aparece una derivada tercera, bueno, esa no es la derivada tercera, es la derivada primera de la derivada segunda. Parece trivial, pero no lo es. Lo que usted tiene que hacer, dice Landau, es calcule la derivada segunda sin tener en cuenta el término de Abraham y Lorentz. Derive lo que le dio y eso póngalo de vuelta en la ecuación. O sea, es un cálculo perturbativo. Si no hace eso, simplemente está siendo inconsistente con su propio esquema. Claro, si uno lo que tiene es un oscilador armónico, la derivada segunda calculada sin este término, la derivada segunda es simplemente proporcional a la posición. Y entonces la derivada de la derivada segunda es simplemente proporcional a la velocidad. Y lo que uno termina haciendo es meterle a la ecuación del oscilador armónico un término de amortiguamiento proporcional a la velocidad. Esto no puede dar de ninguna forma soluciones inestables.
O sea que lo que Landau está haciendo es decir, bueno, ¿cómo hay que interpretar la ecuación de Abraham y Lorentz para que tenga sentido? O sea que la derivada tercera no es la derivada tercera, es la derivada de la derivada segunda. Pero la derivada segunda, como todo este término lo estoy pensando como una corrección de primer orden a la ecuación sin el autocampo, y para ser consistente en este término de primer orden, la derivada segunda la calculo a orden cero. O sea, la derivada segunda la calculo sin el autocampo. Bueno, entonces lo único que puede hacer es comparar estas dos ecuaciones. O sea, la ecuación original de Abraham y Lorentz, que tiene o soluciones inestables o el problema de causalidad. Yo voy a elegir la solución que tiene problema de causalidad, porque es obvio que la otra no es comparable. Bueno, comparar las soluciones entonces estables de esta, pero que son acausales, con la solución correspondiente de esta, que va a ser causal y estable indefectiblemente. Y lo que se ve es que cuando gamma es chiquito, las dos ecuaciones son esencialmente equivalentes, y la diferencia se empieza a notar cuando gamma es grande. Entonces, esto es la comparación. Acá está en azul, es la solución de Abraham-Lorentz. Es un poquitito a causar acá, pero apenas se nota. Rojo es la solución de la ecuación leída a la Landau. Marrón es la ecuación del oscilador pelado, simplemente para tener una referencia visual de cuál es la frecuencia natural del oscilador. Bueno, se ve que efectivamente no se distingue la línea roja de la línea azul. Solamente acá, si uno lo mira con lupa, van a ver que acá la línea azul empezó un poquito antes de cero. Y esto es cuando gamma es muy chiquito. Cuando yo le doy manija a gamma, ahora sí las puedo distinguir, pero siguen siendo bastante parecidas. Fíjense cómo acá se empieza a notar el problema de causalidad de la solución de Abraham-Lorentz. Acá la solución de la ecuación reinterpretada a la Landau claramente no tiene ningún problema de causalidad. Y si me voy a un caso en el que gamma es grande, bueno, ahí sí. Ahí ya los problemas de causalidad son notorios, y la solución de Abraham-Lorentz o la solución a la Landau ya son muy distintas. Así que claramente la conclusión es que mientras esta constante gamma, que esencialmente es el radio clásico de la partícula dividido el radio el radio clásico dividido el radio de la partícula. Mientras esto no sea muy grande, no me tengo que complicar con toda la ecuación, con el lambda de omega, todo eso. Puedo tomar el límite cuando R tiende a cero, pero interpretando la ecuación en el sentido de Landau. Y cuando hago eso, estoy en este caso y está todo bien. Y los problemas aparecen cuando este factor me da grande, pero bueno, si este factor es grande, probablemente el problema ya no es un problema de las cuentas, es un problema de que no tiene sentido tratar clásicamente una partícula que tiene tanta carga en tan poco volumen. ¿Está bien? Básicamente terminamos, así que ¿alguna última pregunta o comentario antes que nos vayamos?
No van a negar que el hecho de que todo se arregle cuantificando la partícula es delirante. O sea, es así que no se le hubiera ocurrido absolutamente a nadie. Estamos hablando incluso antes de Heisenberg, el principio de Heisenberg del 23, 24. Estamos hablando 20 años antes, 20 años y una guerra mundial antes. Bueno, ¿todo bien? Bueno, bueno, y entonces terminamos la parte formal del curso. Les dejo dos referencias más. La primera es una monografía. Herbert Spohn es uno de los grandes físicos estadísticos vivientes, y cuando agarra un tema lo destroza. Así que en este tema, esto es todo lo que quieren, todo lo que pueden querer saber acerca de la dinámica de partículas cargadas y sus campos. No dejó piedra sin dar vuelta, correspondientemente es muy denso. El libro de Miloni es un libro muy lindo, es una introducción a la electrodinámica cuántica, básicamente, pero muy accesible, muy bien escrito, y la clase de la semana que viene va a estar, le voy a robar un par de páginas al principio de la introducción del libro de Miloni. Pero el libro es muy accesible, realmente se lo recomiendo. Podría ser una fuente para monografías si a alguien le interesa. Parece que el libro de Pond ya queda demasiado lejos. Así que terminamos la parte oficial de la materia. La semana que viene vamos a hacer un FOI programa. Suerte el lunes y nos vemos. Vayan pensando en los términos de la monografía, en los temas para las monografías. Así que si no hay más comentarios, si no hay preguntas, comentarios, nos vamos. Bueno, los dejo con el maestro Quino entonces. Otro consejo que conviene, junto con el de Landau, conviene siempre tener presente en la vida de un físico. Bueno, Emilio, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás, Esteban? ¿Qué tal?